Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Señoras y señores, tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya en Debate Abierto Dominical. Seguimos hablando de los Varela Leaks, el impacto, las repercusiones que tiene todo esto, que quizás todavía no las hemos medido, señoras y señores. Vamos a presentar a nuestro panel de invitados. Está con nosotros Anet Planel, de la Sociedad Civil de Panamá, Movin. Está con nosotros también Danilo Toro, al análisis, como siempre, todos los domingos. Nos acompaña en la mañana de hoy Jaime Abad, exdirector de la PTJ, abogado penalista. Nos acompaña también el excandidato a la presidencia de la República, Ricardo Lombana. Buenos días. Por acá nos acompaña Jorge Rivera, en representación, vocero del gobierno del presidente Laurentino Cortizo, y Eduardo Quiroz, que viene como miembro de la prensa nacional, representación de los medios de comunicación. Lo hemos invitado en el día de hoy porque si hay alguien que no escapa de todo esto son los medios de comunicación, que también se enfrentan a una prueba de fuego, pero de verdad, a través de estos Varela Leaks. Gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Vamos a comenzar con usted precisamente, don Eduardo Quiroz, y las repercusiones que esto todavía tiene y va a seguir teniendo en el ambiente panameño. Sí, pienso que hay algunos criterios generales que es importante después darle buenos días a todos los compañeros en la mesa y a la audiencia. En primer lugar, la sociedad panameña venía ya en un proceso de descomposición del accionar de su sistema político, y estas filtraciones han revelado o puesto sobre la mesa así de una manera brusca una cantidad de temas y de comportamientos y de acciones que incluso lindan en lo ilícito y lo delictual, que nos enrostran muy fuertemente una realidad que hay que afrontar. Yo creo que el error más grave como sociedad que tendríamos sería asquearnos, cosa que puede pasar fácilmente después de un par de lecturas de estas filtraciones. Muy rápidamente uno podría tener la tendencia a asquearse y a querer meter debajo de la alfombra esto y pasar la página. Y yo me adelantaría a decir que eso tal vez es algo que puede pasar. Viene una temporada que es familiar, bonita, como es el fin de año, la Navidad, y probablemente la sociedad diga, ups, pasemos la página. Y hay gente abanicando que eso pase. Claro, hay quienes tendrían intereses también en decir que eso pase. Eso por una parte. Creo que la sociedad cometería un grave error de no afrontar esto tan profundo como deba llegar. En segundo lugar, creo que queda evidentemente descartado el tema ese de que esto podía esconder o tapar otras cosas o que salía para distraer la atención. No, esta es una realidad demasiado grande para pretender eso. Hay otras realidades y hay otros temas y hay otras investigaciones que tienen también que llegar a sus últimas consecuencias, pero esto es en sí un hecho muy, muy grave. Tercero es el profundizar en el tema del respeto al derecho a la privacidad de las comunicaciones. Y quiero subrayar esto mucho porque desde un inicio he planteado muy claramente que la filtración en sí tiene dos enfoques fundamentales. Uno, el de salvaguardar el derecho a la privacidad de las comunicaciones, responsabilidad fundamental del Estado. Responsabilidad fundamental del Estado. Y ese derecho se debe proteger, esa investigación se debe hacer y se debe conocer quién fue responsable de esta filtración y que tenga las consecuencias que tenga que tener. Desde el punto de vista, mi opinión personal más bien, yo estoy seguro que esto se va a saber por otras rutas. Tengo poca esperanza de que se hagan las investigaciones y de que por ahí lo sepamos. Lo vamos a saber por otras rutas, como se ha sabido todo en la historia. Este tipo de filtraciones al final del día se conoce exactamente quién las hizo, porque quien las hace tiene un interés en que se sepa. Lo que sí es cierto
y de fuente fidedigna es que la filtración no se dio a través del sistema Pegasus, como ha querido plantear el expresidente Varela. Pegasus certifica que el equipo fue utilizado hasta el 2014 y el gobierno del presidente Varela fue del 2014, julio, a junio de 2019, y los técnicos que nosotros consultamos cuando esto reventó nos dijeron exactamente que eso había sido de celular a celular por una persona cercana al propio exmandatario Varela, y eso se nos fue confirmado en una reunión importante que sostuvimos esta semana por gente que tiene por qué saberlo. Claro, efectivamente, esa es una línea de investigación. Lo importante es que las autoridades hagan su trabajo y hagan las consultas a nivel nacional e internacional que tengan que hacer para que sepamos eso. Y el tercer aspecto es el segundo aspecto es la responsabilidad que tienen los medios de comunicación de dar a conocer, realizando un trabajo periodístico con rigor e independiente, de dar a conocer los contenidos de estas filtraciones que tengan relevancia o interés público. Hay quienes dicen que eso no se debe divulgar. Yo creo que es una visión completamente errada. Si hay ahí en esas comunicaciones, y hay mucho, que tenga relevancia e interés público, debe ser dado a conocer. Y las autoridades deben actuar en consecuencia. Podemos hablar más adelante de la responsabilidad política, pero es que estas filtraciones ya tuvieron una consecuencia. La señora procuradora renunció. El señor procurador de la administración ha abierto una investigación. Creo que deben las otras autoridades abrir otras investigaciones a otros niveles. Una cosa es la investigación de la procuradora, que le corresponde al procurador González, pero hay otra serie de implicaciones en esas filtraciones que deben ser investigadas. Y eso le corresponde a un periodismo responsable, con rigor, independiente, que le dé el mayor contexto posible. Si usted dice, si en esas filtraciones se dice, fulano de tal estaba en tal lugar, y se logra comprobar a través de una información pública de la Contraloría que efectivamente ese funcionario estaba en tal lugar y que se le estaban pagando viáticos para que estuviese en tal lugar, hay una confirmación. Y ese tipo de contexto es el que se debe dar. Desde la perspectiva mediática, libertad de expresión, medios de comunicación, periodistas, ¿en manos de quién estábamos siendo gobernados cuando leemos estos Varela Leaks? Una persona cero tolerante a la crítica, es lo que yo percibo allí. Álvaro, yo siento que aquí estamos ante un desnudar de un comportamiento desde el poder que trasciende mucho más allá de la administración Varela. Efectivamente, que es repetitivo. En el caso del expresidente Varela queda evidenciado. Sí, tenemos las evidencias. Pero es un accionar desde el poder hacia los medios de comunicación y hacia el periodismo, de confrontación, de intimidación, de manipulación, que se evidencia en esas conversaciones de manera más cruda, pero que es evidente también en público. Porque ese poder político, que no es solo el presidente, que es también el órgano legislativo, que es también el órgano judicial, es constante en el reproche al trabajo del periodismo, como en la espera de que el periodismo sea relaciones públicas. Hay un error fundamental ahí. Aquí hay otras personas que lo pueden explicar hasta mejor que yo, pero ese es otro trabajo, el de relaciones públicas. Eso no le corresponde a los medios y al periodismo. Y en la medida en que no entendamos esos criterios fundamentales, nuestra democracia se va ahora dando. Si no entendemos que un funcionario público no puede realizar ese tipo de intimidaciones, no puede. Yo por lo menos considero que no se puede contratar a un call center desde dineros públicos para que esté atacando a los adversarios políticos. Eso no se puede. En los Estados Unidos, los tribunales han señalado que los servidores públicos no pueden ni siquiera bloquear en sus redes sociales a los ciudadanos. Utilizar una institución como la Secretaría de Comunicación del Estado para eso. Efectivamente. Para atacar cuando esto es casi un ministerio, la Secretaría de Comunicación del Estado. Cuando ese tipo de criterios no se entienden, y esto para mí es lo fundamental, la sociedad se va ahora dando. Y la democracia, el sistema democrático se va destruyendo por pedacitos. Y al final del día va a implosionar. Señor Lombana, ¿en manos de quién estábamos durante estos 5 años, después de haber revisado todo lo que ha salido en los medios de comunicación? Buenos días. Confieso que no he podido revisarlo todo, para poder tener la figura completa, es demasiada información. He estado viendo principalmente lo que han estado publicando los medios de comunicación. Para responder tu pregunta,
si todo lo que está allí es cierto y preciso, yo creo que hay otras consecuencias para complementar lo que decía Eduardo Quiroz. Hablemos del cargo de presidente. Si lo que está allí es así, yo creo que estamos ante una deshonra de la institución Presidencia de la República. Cuando tú estás sentado en ese puesto, como cuando estás sentado en una silla de diputado, representas a un ciudadano que delegó en ti un poder, que delegó en ti una representación. Y eso no solo por vía constitucional, sino por vía de principios democráticos. Te obliga a un comportamiento apegado al respeto, apegado a no ofender la dignidad de las personas, apegado a la Constitución y a las leyes. Y lo que está allí demuestra que no había ningún interés de apego ni al respeto a la libertad de expresión, ni al respeto a las personas. Hay referencias vulgares, soeces, ofensivas hacia panameños, panameñas. Hasta altos jerarcas de la iglesia. Entonces, al final del camino, como decía Eduardo, se pone sobre la mesa un manejo casi que monárquico de un país, un manejo basado en una trama de tráfico de influencias, de injerencia política en las investigaciones, pedidos de favores, una forma de manejar la cosa pública que no tiene nada que ver con lo que es un Estado de Derecho y lo que es la representación que un presidente de la República tiene y que obtiene gracias al voto popular. Yo pienso que el presidente Varela, por lo allí demostrado, estaba muy, muy desapegado de ese rol constitucional y de ese rol de delegación como presidente de la República. Pero yo no quiero apuntar solo al presidente Varela, porque yo creo que estas filtraciones ponen también sobre la mesa a terceros que han sido parte, tal vez históricamente, de una forma de manejar el poder, de una forma de acceder al presidente de la República, de sentir que tienen su cuota, ¿no? De poder y que tienen acceso y que pueden pedir. Siempre. Y yo creo que esto también hay que señalarlo. La necesidad de que se divulgue todo lo que sea de interés público es por el bien de la democracia. Algunos dicen, oye, lo que nos faltaba, como si fuera poco la debilidad institucional que tenemos, como si fuera poco todo lo que tenemos por delante, el tema judicial, las investigaciones, tantos escándalos, tanta impunidad, y ahora sale esto. Esto es lo peor que nos ha podido pasar. Yo creo que es una reacción entendible, pero la sociedad panameña tal vez necesitaba esto sobre la mesa. Que nos estremezca. La confirmación de cómo se maneja el país, o por lo menos cómo se manejó hasta el 1 de julio de este año. Inmediatamente, creo que esto también coloca sobre el actual presidente una presión importante de, en el 2024, cuando el presidente Cortizo termine su mandato, asegurarse de que independientemente de lo que logre políticamente o no, de sus promesas, de sus compromisos, haber honrado el cargo, haberse comportado con respeto a la Constitución y las leyes. Yo siempre hago alusión a una entrevista que le hizo Atenógenes Rodríguez al presidente de la República cuando iba como un año de gobierno, refiriéndose a cuando empezaba a mencionarse el caso Blue Apple. Y recuerdo al presidente de la República, y eso siempre es importante volverlo a reiterar, diciéndole al país que cuando él había asumido el gobierno, había tenido información de que una serie de contratistas habían pagado coimas por esto y por lo otro, y que él había decidido no llevar eso a la justicia porque consideraba que eso era dañino para la economía. O sea, desde ese momento, y lo dije así, yo estaba en los medios en ese momento, ahí estaba la representación de que al menos ese presidente, y seguramente el anterior, no se sienten obligados por la constitución política del país, ni se sienten regulados, limitados o controlados por ningún contrapeso en esta sociedad. Y por último, y creo que después podremos hablar de otras cosas, a mí también me gustaría
hablar de la consecuencia en la población. Allá afuera, o sea, nosotros hacemos aquí un análisis político, técnico, desde el derecho penal seguramente, desde los medios. Sin embargo, allá afuera hay una sociedad, allá afuera hay un panameño, una panameña, que ya viene presionada por una situación de desaceleración económica, por una situación de frustración, por una situación de problemas con la seguridad. Todos sabemos el tema de los problemas o la debilidad que hay con el acceso a la salud, a las medicinas. O sea, una presión social por la desatención de muchos temas y con una acumulación de quinquenios. La degradación del sistema llega a tal punto que ahora el ciudadano de a pie ve en un teatro, en una tarima prácticamente, en una pantalla, la degradación del sistema político puesta sobre la mesa. Y yo me pregunto, ¿cuál es la consecuencia en ese ciudadano? ¿Qué está pensando ese ciudadano hoy? Yo creo que tenemos que tener cuidado de cómo manejamos este tema, porque siempre se habla de que Panamá solo necesita una chispa para que aquí se genere algún escenario de inestabilidad que nadie en esta mesa y muchos panameños no queremos. Pero le estamos dando, el sistema le está dando todos los ingredientes al ciudadano frustrado para que un día explote o para que un día salga alguien aquí o unos radicales a querer enredar esta situación y aprovecharse de esta frustración. Yo creo que la onda expansiva, como decía Eduardo, todavía no la podemos medir hasta dónde va a llegar. Lo que sí es que yo siento vergüenza, siento tristeza por esta demostración de bajeza en el manejo de las instituciones, de superficialidad, de maldad, de simplemente, o sea, en el medio de y termino con esto, en el medio de una discusión constitucional, se pone sobre la mesa cómo hay un sistema que opera al margen de lo que diga la Constitución y las leyes. Opera por cuotas de poder, por pedidera de favores, por influencias y por el yo digo. ¿Para qué necesitamos una Constitución si el presidente manda a aprobar préstamos en los bancos? ¿Para qué necesitamos una Constitución si aquí hay una especie de poder casi monárquico, como yo decía, emperador, desconociendo las mínimas reglas de convivencia pacífica? Las reglas están para algo. Y es para que no haya violencia. Para eso están las leyes y para eso está la Constitución. Y estos Barelalí han dado una especie de tregua, pienso yo, a toda la situación que se está viviendo, que se vivía en el país hasta el día que esto reventó. Bueno, yo pienso que es una herramienta de negociación. Después vamos al análisis político. Pero yo lo he dicho en esta mesa, esto puede generar un gran pacto de impunidad al final. Que no debe pasar. Porque está el caso de Odebrecht pendiente. Sí. El PRD esperando que Odebrecht no lo toque o que no le investiguen la parte del PRD. El panameñismo esperando que no le investiguen su parte. Cambio Democrático tratando de que se caigan las investigaciones y el presidente Cortizo con un reto enorme por delante. O sea, es el escenario perfecto para quienes quieran promover un pacto de poner todo sobre la mesa porque el país necesita continuar. Esa tregua no debe permitir por nada del mundo que nos olvidemos de FCC, que casualmente el viernes se tocó ese tema en la gran audiencia de España. No podemos para nada olvidarnos del tema de los procesos, el proceso que está pendiente de fallos de Ricardo Martinelli a nivel de los tribunales de justicia de la Corte, el tema de Blue Apple, el tema de la ampliación de Odebrecht, de la investigación Odebrecht, el tema del nombramiento del procurador que debe darse, y es un mensaje alto y claro que debe mandar allí el presidente de qué es lo que realmente aspira de la justicia panameña, el tema de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que son temas que tienen que mantenerse sobre el tapete en este momento y no podemos echarle tierrita debajo de la alfombra. Vamos al cambio y regresamos enseguida. Seguimos adelante y el tema lógico de las reformas constitucionales que no sé en qué va a parar esto. Los docentes y agremiados de diferentes organizaciones fueron el jueves a la Presidencia de la República y allí hubo un compromiso del presidente Laurentino Cortizo, pidió 1.5 meses para tomar decisiones en relación con este tema. Anet Planel, su visión de todo esto. A ver, yo quería, antes de entrar en el fondo, que es en lo que hemos entrado, entrar en el primer hecho,
Le pincharon el teléfono al presidente de la República. O sea, yo creo que todavía no hemos dimensionado ese solo acto. Si le pinchan el teléfono al presidente de la República... Lo de nosotros no es coladores. Por favor. Pero es que eso te abre también la imaginación a pensar qué pasa con Laurentino Cortizo. ¿Qué tal si su teléfono también está siendo pinchado? Los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, de la Asamblea Nacional, los jueces, los fiscales, Pero el presidente los de la Corte funcionarios. Suprema, el presidente de la Corte Suprema ya nos había dicho que me grabaron. Además, en y este país. nunca llegamos Exacto. al fondo de ese tema. Entonces, yo sí quisiera que hiciéramos una pequeña pausa antes de entrar en el fondo de lo que salió de este pinchazo y ver la vulnerabilidad en la que estamos, no solamente los ciudadanos comunes y corrientes, miembros o no de partido político, Todo el mundo. miembros de la sociedad civil, medios de comunicación, funcionarios que tienen mando y jurisdicción, fiscales, jueces, la vulnerabilidad que tenemos, que si al presidente en ejercicio, porque la pinchada es del 2018, la información extraída fue en el 2018, si a él le pincharon el teléfono, ¿qué esperanza tenemos nosotros? 17 y 18. 16, 17 y 18. Ahora, la persona que tiene esa información o que tiene acceso a lograr esa información, tiene una cantidad de poder a nivel político, a nivel económico, a nivel personal, que ¿tú crees que nada más se va a quedar en el hecho de vengarse de Juan Carlos Varela? ¿O va a utilizar esa información para lograr cosas? O sea, nos hemos también enfrascado en la discusión de si usaron Pegasus, si no usaron Pegasus. En el periodo de Ricardo Martínez se usaron 3 equipos diferentes, o software, o como le quieran llamar, para violar las comunicaciones de los ciudadanos panameños. 3 equipos diferentes, que nunca aparecieron. Condenaron a los jefes del Consejo de Seguridad por haber sido cómplices, pero nunca pudieron condenar a la persona de la cual eran cómplices. Entonces, eso también quedó en el aire. Y todavía estamos pendientes de una audiencia, creo, por el tema a Gustavo Pérez. Y Bueno, ahora le abrieron una Por la audiencia compra. por la parte económica del Sí. Tribunal de Cuentas por pues, la pérdida de estos equipos. A lo que quiero ir es, tenemos un tema de seguridad del Estado, de seguridad interna del Estado, porque tienes alguien o un grupo criminal que está violando comunicaciones y va a utilizar esas comunicaciones para su propio beneficio. Entonces, en este momento, prioridades. Hay que encontrar quién fue el grupo de personas que violaron la intimidad del presidente de la República y la publicaron en una página web. Y esa página web no es cualquiera que agarró y se metió y compró un dominio, sino que contrata una empresa suiza para que no se sepa quién tiene esa página web contratada. O sea que estamos hablando de gente que sabe lo que está que haciendo. tiene plata, tiene que dinero. tiene plata, que sabe lo que está haciendo y que no va a parar solamente en ese hecho. Y es importante para la seguridad del Estado que se sepa quién es ese grupo criminal y que pague las consecuencias para que desincentive a otras personas a violar las comunicaciones internas. No solamente le violaron al presidente de la República su intimidad, se la violaron a funcionarios y a embajadores de las principales embajadas en Panamá, el embajador de Estados Unidos, el embajador de China, el embajador creo que el otro que sale es el embajador de España, me parece. Bueno, a embajadores de países, Y a funcionarios importantes de las altos. embajadas. Hay inclusive un funcionario de la DEA que su conversación sale allí. Entonces, las implicaciones internacionales que tiene este hecho también son grandes, porque es responsabilidad de Panamá el poder proteger a sus ciudadanos, las comunicaciones de sus ciudadanos. La discusión de si esa información se debe o no se debe utilizar la tuvimos cuando los Panama Papers. Si son de interés público, hay que publicarlas. Las partes privadas, pues, ojalá se reservaran, no tuvieron esa delicadeza. Ahí hay temas personales que nadie tendría por qué saber de Juan Carlos Varela, su familia, su esposa, y eso solo habla mal de la persona que hizo uso de esta información. Cuando tuvieron los Panama Papers, los leaks de las embajadas, incluso la de Puerto Rico, que era un grupo de funcionarios del gobierno, todo eso estamos hablando de temas de interés público, pero aquí se publicó información pública y privada.
información a la que ninguno de nosotros tendría que tener acceso. Eso por una parte. Y ahora, el contenido te abre tantas líneas de investigación. Ya provocó la renuncia de la Procuradora General de la Nación y la apertura de un caso por el tema del acuerdo de Odebrecht y otros temas que se hablan en esas conversaciones. Pero además tú tienes un magistrado de la Corte Suprema de Justicia que, siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia, le pide un favor a Juan Carlos Varela por chat. Si eso es así, ese magistrado también tendría que presentar su renuncia. Y el caso de Cecilio Tienes Sedalice. el caso de Cecilio Sedalice, que él no está directamente, pero las conversaciones cruzadas sobre las conversaciones que supuestamente se tuvieron con él, sobre las dudas que había, sobre si estaba o no estaba recibiendo dinero, las conversaciones que se tienen también sobre Hernán de León, el presidente actual de la Corte Y Suprema de no Justicia. han dicho ni esta boca es mía. Nada, más escondidos que cuando me El grabaron, Contralor no ha dicho nada, el Contralor de la República, Federico Homberg. Bueno, el Contralor tiene muchos meses de no decir nada. Y eso te abre muchas líneas de investigación. Además tienes funcionarios en ejercicio, personas pidiéndole favores. La verdad que cuando uno lee a la presidenta de la Asamblea Nacional en 2 periodos consecutivos que impidió la auditoría de los funcionarios de Contraloría, decir, perdón, pero no te pude conseguir los votos, por chat al presidente. Y pedirle que hable con el Contralor para que X Porque cosa oye. exactamente, cuando tú tienes a otro diputado, al diputado Rosas, pidiéndole a Juan Carlos Varela directamente que intervenga porque van a admitir su caso de Odebrecht. Y después, cuando tú revisas, como decía Eduardo Quirós, la realidad, su caso no fue admitido, o sea, no pasó nada con su caso hasta ahora que dejó de ser diputado, que pasa a la justicia regular. Entonces, sí hay líneas de investigación que se tienen que seguir, tú tienes que verificar lo que hay en esos leaks versus lo que pasó, porque hay documentación, hay noticias, hay viáticos que se pagaron, hay hechos que se pueden comprobar. Todo eso se tiene que investigar. ¿Quién va a investigar eso? Esa es la gran pregunta. Si no pudimos ni siquiera condenar a la persona que fue señalada por los pinchazos originalmente. O sea, ¿qué sistema? O sea, por un lado tienes que si las investigaciones se van a realizar y por otro lado tienes si nuestra justicia que está, o sea, no está ni en muletas, está en silla de ruedas, está no vendada, le sacaron los ojos. O sea, estamos en una debilidad institucional que de verdad que asusta. ¿Qué va a pasar con este país? Y ante todo este escenario tienes a un presidente de la República que tiene que tomar la decisión más importante del resto de su vida. Y ojalá se vea en el espejo de Juan Carlos Varela por la livianidad con la que escogió a los primeros 2 magistrados que nos han costado la justicia que tenemos hoy en día, que ojalá se vea en ese espejo y no trate de poner personas a las cuales se les pueda llegar, que no trate de poner personas que puedan hacerle un favor cuando lo necesite, sino que ponga verdaderos jueces que sean independientes, que sean valientes, que vayan al sistema de justicia realmente a hacer una transformación, y un procurador que realmente le pueda dar seguimiento a cada una de estas líneas de investigación que se tienen que seguir. Eso sin dejar que se caigan la cantidad de casos del gobierno de Ricardo Martinelli, del gobierno de Juan Carlos Varela, que se caigan esos casos donde también tenemos que encontrar justicia. Señor Abad. Yo quisiera referirme a los referentes, a los antecedentes de estos casos y a nivel mundial, porque miren, el primero que viene a mi memoria es el famoso Watergate, que produjo, y la consecuencia fue la renuncia del presidente del país más poderoso. Nixon tuvo que renunciar. Y por ahí podemos seguir mencionando, tú lo mencionaste, el caso Rosselló recientemente en Puerto Rico, que produjo la renuncia del gobernador. Y yo también tengo fresco en la memoria la imagen del presidente del país más poderoso, Obama, en una conferencia pública pidiéndole perdón a la canciller de Alemania porque tuvo que reconocer que los sistemas espías americanos tenían intervenida nada más y nada menos que a su principal aliada en el Tratado del Atlántico Norte. Y por ahí seguimos. Vemos los problemas que tiene Trump en este momento, presidente de los Estados Unidos, por este mismo tema, los que tiene Putin, los que tuvo Hillary. Y llegando al caso de Hillary,
porque la pregunta ustedes han expuesto brillantemente. Eduardo expuso el problema moral y publicitario, Lombana, la situación de un ejecutivo abusando y no cumpliendo su papel constitucional. Y Planel, a mi juicio, puso el dedo en la llaga. Ey, le pincharon el teléfono al presidente de la República. Y esto nos lleva a lo que yo quisiera en este momento ponderar. El aspecto de la vulnerabilidad que como país tenemos en este punto y el aspecto de qué vamos a hacer. Tenemos un tamal encima aquí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar esto a futuro? Comencemos con el de la vulnerabilidad. Y aquí yo mando un mensaje respetuoso no solamente a quienes ejercen en este momento una función en gobierno, sino a todos los que somos usuarios de estos aparatitos y de cualquier tecnología. Señores, el mundo cambió. El mundo cambió y ya no se necesitan esos carísimos y sofisticados equipos como el Pegasus que costaba 12 millones. Hoy en día, la tecnología migra a una velocidad increíble y cada vez se reduce a un mínimo la capacidad, el soporte, el espacio que requieren aquellos aparatos que pueden pinchar. Es más, si en este momento Álvaro está conectado a una red Wi-Fi aquí en esta institución para ahorrar, pagarle a la empresa directamente, hay tecnología que le permite en este momento a cualquiera de los que estemos de su lado bajar todo lo que Álvaro tiene en su celular. Ya todo es portátil, todo es desechable, es diseñado para que funcione durante un año. Y así mismo va de la mano la tecnología que tiene la capacidad de piratearte, de pincharte, de sacarte de tus dispositivos lo que tú quieras. Entonces, debemos de tomar conciencia de que no solamente somos usuarios de un aparato, llámese celular o cualquier similar, sino de lo que escribimos, de lo que nos escriben y sobre todo de la función que en un momento cada ser humano tiene, sea en el sector privado o si es un funcionario, de las responsabilidades que ello implica y de las consecuencias que podemos generar. Porque esto, al final del día, lo que estamos viviendo, no beneficia al país. Y aquí vamos a sufrir todos. Entonces, mi conclusión sería, tomemos estos ejemplos que yo mencioné. El caso Hillary llevó a los Estados Unidos, y creo que Eduardo lo mencionó al principio, a el Congreso a emitir una regulación federal que distingue claramente que aunque tu aparato sea tu aparato personal, pero lo que tú transmites ahí es público, olvídate del derecho a la intimidad. Y creo que lo que tú mencionaste es que la Corte recientemente acaba de establecer que un funcionario público, aún en su aparato privado, no puede bloquear a nadie, porque tú eres público aún cuando estás en el baño. Entonces, si otros países ya están legislando en esta materia, yo creo que nuestros diputados, en vez de estar en pavos y jamones, deberían de estar instruyéndose sobre lo que otras naciones están haciendo para regular este tema. Y también quisiera aprovechar la presencia de un delegado del gobierno para dar una recomendación muy respetuosa. Miren, no se entienda que lo que yo voy a decir quiere apadrinar que todo lo que hizo el presidente Varela fue correcto o es inmoral o esto. Pero normalmente invertir en todos aquellos software y aquellos sistemas que protegen a un presidente, sus ministros, lo ven como un gasto. Pero hoy en día es una inversión, es necesaria. Porque, y hay que instruir también a nuestros funcionarios de que los excesos sobre todo en sus comunicaciones, pueden tener consecuencias fatales. Por el aspecto de la vulnerabilidad, ya estamos expuestos, ya somos vulnerables. Olvidémonos del derecho a la intimidad y de la privacidad, porque ya eso no existe. Y concluyo, ya como abogado penalista en este caso, a señalar que mi preocupación, miren, se puede argumentar muchas tesis para llevar a las personas que están involucradas en la posible comisión de delitos que se desprenda de estas comunicaciones a juicios. Y comparto la inquietud sana de Planel cuando dice que hay que seguir las líneas de investigación para llegar a los verdaderos autores de muchos de los delitos que están allí. Pero
Si yo estuviera en el equipo de abogados del presidente Varela, yo me aferraría como un clavo ardiendo al famoso principio que dice el fruto del árbol envenenado. ¿Qué juez? Preguntémonos, aquí somos varios abogados. ¿Qué juez, qué magistrado va a legalizar, va a judicializar una prueba que se obtuvo ilegalmente y que no sabemos, no tenemos la certeza si vamos a poder llegar a los verdaderos autores de este plagio del celular del presidente? Porque ustedes aquí lo mencionaron, se ha contratado una compañía europea con alta sofisticidad, con mucho dominio del control financiero, para poner distancia incluso de la página web que reveló esta información. Sí. Entonces, yo veo a la larga estos casos, lamentablemente mi pronóstico, estos casos judicialmente no van a terminar en nada porque no se va a poder legalizar o judicializar la obtención de esa prueba. Señor Rivera. Sí, muchas gracias. Efectivamente, los puntos vertidos por la mesa son realmente importantes, ¿no? A mí sí me gustaría dar un poquito de contexto adicional. En el año 2014, en las elecciones de ese año, en la campaña electoral, que es una oportunidad que tenemos todos los panameños cada 5 años dentro de nuestro sistema institucional, de hacer los recambios o tomar las decisiones para enrumbar el país por los siguientes 5 años. En aquel momento al señor Varela, candidato, se le dio una oportunidad, precisamente en función de unas promesas que se habían hecho en aquel momento, resultado de los 5 años anteriores de gobierno, los sobresaltos y la presión a la que se llevó a la institucionalidad nuestra durante ese periodo. Una de esas promesas fue precisamente el combate a la corrupción, el tema de la promesa de llevar adelante un recambio o una reforma constitucional por una vía específica y una otra serie de promesas que se le hicieron al pueblo panameño, unos compromisos realmente que hoy en día quedan desnudados con la revelación de los chats del expresidente, que efectivamente lo que se había planteado en una campaña como un compromiso con el país no se estaba cumpliendo y no se estaba cumpliendo de una forma, de hecho, ni siquiera marginal, sino diametralmente opuesta a lo que se había planteado. Adicionalmente a ese contexto, si quisiéramos señalar que ya teníamos varias señales, hemos tenido varias señales de la vulnerabilidad que se tiene y de la realidad en la cual, como decía el licenciado Abad, es de que el mundo cambió. El mundo ha cambiado. Cuando se dieron las revelaciones, por ejemplo, de los Wikileaks, de los cables del Departamento de Estado, ¿verdad? Cuando veíamos y leíamos los cables de la Embajada de Estados Unidos en nuestro país, ahí también salían algunas referencias sobre algunas solicitudes y algunas actitudes de los gobernantes en aquel momento, y ya nos habían mandado un mensaje de lo que estábamos viviendo. El tema de los Panama Papers, los mal llamados Panama Papers, también reveló desde el punto de vista del sector privado, un pequeño sector de las firmas de abogados también, otras realidades que nos guste o no nos guste, también reflejaron otras realidades, independientemente de la utilización o de quién se beneficiaba realmente, si quién se quiere beneficiar con esa publicación. Pero más recientemente, lo mencionó Anet, el segundo semestre del año pasado ocurrió un hecho importantísimo que pasó casi desapercibido como hecho histórico en el país, que fue la revelación por parte de la Procuradora General de la Nación en aquel momento, ¿verdad?, en una comparecencia pública, dando algunos detalles sobre una conversación con el presidente de la Corte en aquel momento, donde manifestaba que lo habían grabado. En otro país, con otras circunstancias, ante una revelación de esas magnitudes, se hubiera generado toda una crisis institucional, ¿verdad?, por una revelación de esa magnitud, pero vimos que básicamente no sucedió nada, salvo pues alguna resonancia mediática, marginal, y en función de eso quiero de alguna manera contextualizar ese hecho con
la propuesta de reformas constitucionales que hoy en día estamos discutiendo. Precisamente ese hecho, que de alguna manera pasaba por debajo del radar de la corriente principal de comunicación y del día a día de la vida de los panameños en general, esto motivó a un grupo de miembros de la Concertación Nacional para el Desarrollo, casualmente, a citar a la Procuradora General de la Nación, no citar, invitar, porque realmente la concertación no tenía esa facultad, de invitar a la Procuradora e invitar al magistrado presidente de la Corte en aquel momento a que ampliara un poco lo que había sucedido, ¿no? La Procuradora General de la Nación fue a una sesión de la concertación, el magistrado presidente nunca compareció, nunca respondió a la invitación. Y luego de las discusiones que se dieron de la comparecencia, se manifestaba, se llegó a la conclusión, y digo llegamos porque en mi caso yo también participo de la concertación del plenario de aquella vez, se llegó a la conclusión de que nos podíamos quedar con lo que había sucedido o podíamos empezar a tomar algunas, o por lo menos plantear algunas propuestas casualmente de mejora para que esto no siguiera sucediendo, porque además nos refleja no solamente una crisis desde el punto de vista de la vulnerabilidad y de la intervención o de actitudes, digamos, que rayan en lo ilícito con relación a la privacidad de las comunicaciones, sino también revelaban y siguen revelando cada vez más nuestra debilidad institucional como país, como sociedad. Déjame ir al cambio y regresa, por favor. Seguimos adelante, señoras y señores. Algo que sí nos queda de experiencia con todo esto, que vamos a tener que hablar más y chatear menos. Efectivamente, volver a lo básico. Exactamente. A reunirnos en torno a una mesa a conversar como estamos esta A lo mejor sube el precio del café, ¿eh? Sí, retomando un poco la idea que estábamos planteando, efectivamente, lo que revelaron estos hechos fue, o no revelaron, creo que reafirmaron una necesidad de una reforma institucional, ¿no? Al final, los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Y se ha reiterado muchas veces de la necesidad de tener instituciones fuertes, no hombres fuertes, para consolidar un sistema democrático, un Estado de Derecho. En función de esto se dio todo un proceso, ¿verdad? Y arrancó, digamos, la discusión del tema constitucional. ¿Por qué? Porque cuando se vieron las circunstancias, bueno, ¿qué podemos hacer a nivel legal, a nivel regulatorio, y otro tipo de medidas que nos ayuden a compensar este déficit institucional? Y al final todo iba apuntando a que tenemos que ir hacia la Constitución. Y ahí es donde realmente surge la génesis de todo eso. ¿Por qué lo resalto? Porque luego en ese proceso de discusión del tema constitucional, de cómo agendar el órgano legislativo, el órgano ejecutivo, el órgano judicial, que al final es el balance de los órganos del Estado, de poder del Estado, el presidente Cortizo en campaña plantea que iba a adoptar realmente la propuesta como un insumo base, un documento base que surgiera de las discusiones que se daban en la concertación. Pero además, este compromiso específico era parte de uno de los pilares de la campaña, del plan de gobierno, relativo a la ley y el orden, ¿no? A recuperar la ley, porque el diagnóstico que se hizo en aquel momento por parte de las mesas de trabajo precisamente identificaba esta debilidad institucional y fue parte de la discusión de la campaña electoral, ¿no? Fue parte de la discusión que como ciudadanos debimos y tuvimos en función de una serie de desafíos. ¿Qué pasa en este momento? Por supuesto, lo ha dicho y lo ha reiterado el presidente Cortizo en función de la designación de los magistrados de la Corte Suprema que le corresponden en este momento. Se suma ahora la inmensa responsabilidad de designar un reemplazo para el titular o la titular de la Procuraduría General de la Nación ante la renuncia de la actual procuradora. Y ante este reto tenemos dos alternativas o dos caminos complementarios, y el presidente ha sido muy claro en esto. El primero es el de reforzar, fortalecer la capacidad institucional que parte por la discusión de la reforma constitucional
que se está llevando adelante, que inició fundamentalmente en los 3 órganos del Estado y ha sido ampliada a algunos otros aspectos, digamos, programáticos o de contenido ya socioeconómico, ¿verdad? Pero también hay otra gran oportunidad que es la del liderazgo del ejemplo. Y siempre hacemos la referencia en cuanto a la educación, que es uno de los grandes temas, que fue la estrella, por ejemplo, del plan de gobierno, y no es tampoco ningún secreto para el sistema educativo nuestro, es la clave para llevar a Panamá hacia estadios de desarrollo sostenible. Pero modificar el sistema educativo nos puede tomar una generación siempre y cuando empecemos ahora. Pero hay otra gran oportunidad que tienen los líderes políticos, los líderes empresariales, en este caso el presidente de la República, es que con el liderazgo del ejemplo, con las acciones, empiezas a hacer, tienes oportunidad de hacer la diferencia. Y por eso, en el caso de los magistrados y de la procuradora, el presidente ha sido categórico en decir que tienen que ser personas, por supuesto, de conocimiento en cada una de sus áreas, ¿verdad? De capacidad, pero sobre todo de carácter, de poder mantener una posición independientemente de quién es el que quiera ir a tocarle la puerta. El presidente además ha sido muy claro en que no va de ninguna manera a tener ninguna llamada, ni WhatsApp, ni ningún tipo, ni con los actuales magistrados, ni con lo que se designe, ni con la procuradora. Entonces, por supuesto, el país está esperando la decisión del presidente para que mande ese mensaje, ¿verdad? Que vaya más allá de las palabras, sino que también en los actos, en las actuaciones, nos permitan enrumbar. Y ahí aterrizo y concluyo un poco esta reflexión de la importancia de qué nos está mostrando el contenido de los Varela Leaks, de la forma en la que se ejerce el poder. Lo estuvimos discutiendo a mediados del mes de agosto, cuando el señor José Ugaz, ¿no? el ex procurador en Perú, que fue además miembro de presidente de Transparencia Internacional, estuvo aquí en Panamá conversando con el presidente. Además tuvimos una sesión con el equipo de gobierno, donde se manifestaba y se reiteraba la importancia del poder judicial, la importancia de la administración de justicia en la institucionalidad, en el balance de los poderes de Estado. ¿Por qué? Porque la corrupción y la comisión de actos ilícitos por parte de funcionarios públicos es completamente deplorable, socava realmente los cimientos de nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia. Pero peor que la corrupción es la impunidad. Si un sistema judicial nos demuestra, como en el caso panameño, de que la persona acusada de pinchazos, de espionaje telefónico, que había sido extraditada desde los Estados Unidos, sale sin ningún tipo de consecuencia al más alto nivel, ese tipo de impunidad genera primero indiferencia en la ciudadanía, como vimos en el caso de la manifestación de la magistrada, de la procuradora el año pasado, pero luego pasa de generar indiferencia, pasa a generar indignación de la ciudadanía. Danilo. Eso es lo que estamos muy, muy claros en lo que debemos llevar adelante. Bien, hasta el momento la mesa ha tenido una comunidad de criterios y una comunidad de preocupaciones. Y hay que poner como lo relevante aquí que la comunidad de criterios y de preocupaciones parte por el reconocimiento de que estamos ante un hecho de máxima y clara vulnerabilidad institucional, que el solo acto de que estas revelaciones se hayan dado por la forma en que se dieron expone la debilidad estructural de la sociedad panameña, de la institucionalidad panameña y la naturaleza, la calidad del poder que tenemos, o que hemos delegado, mejor dicho. Entonces hay una comunidad, hay convergencia en la forma y en el contenido de ver este hecho. Donde yo creo que podemos ver matices de diferenciación o puntos de vista atípicos o divergentes o diferentes, por decirlo de cualquier forma. Bueno, en primera instancia se han citado varios referentes históricos sobre un problema como este, las filtraciones de esta clase. Pero hay un referente histórico, hay dos referentes históricos que tienen que ver con Panamá, muy, muy claros. Uno no ocurrió aquí, pero tuvo aquí
parte de su desenlace o de su exposición al público. Comenzó en Colombia, porque este tipo de revelaciones, de filtraciones, se dieron en Colombia, en el gobierno del señor Uribe. La actora principal de aquellas famosas filtraciones que ocurrían exactamente al estilo de lo que está ocurriendo. Los chuzazos se llamaban. Exacto, los chuzazos. Pues vino a dar a Panamá. Fue nuestra huésped de honor, Exactamente. la conejita. Y todo parece indicar que dio muy buenas clases. Entonces, esa experiencia, ¿cómo termina? Pues termina en Colombia conjugándola y condenándola. Extraditándola. Primero, obviamente, extraditándola, pero terminó, ¿dónde está ella ahora? Y ella se le otorga el asilo en el momento en que Por supuesto, estaba el momento en que el panameñismo con Cambio Democrático Y es curioso, aliados. el que llega, el gobierno que llega al poder le pone a Panamá la exigencia de que esta señora le sea entregada. Panamá la protege por una buena cantidad de tiempo. Pero al final la señora está cumpliendo sentencia condenatoria en Colombia. Y eso como que por lo menos ese problema en particular lo pasó por una válvula de escape ya. Eso no significa que para nada Colombia no está presentando severos problemas y hoy casualmente en esta semana Colombia está haciendo sus propias explosiones. El otro referente tiene que ver con el propio Panamá, ya domésticamente, a lo doméstico. Y cuando se dan los Wikileaks, cuando se da el boom internacional de los Wikileaks, Panamá estaba en el menú de los temas de los Wikileaks. Fue muchísima información. Y tal vez por el hecho de que había mucha información sobre actores mucho más llamativos que Panamá, pues no nos llamó la atención las cosas que salieron sobre Panamá. Pero sobre Panamá salieron cosas delicadas, muy delicadas, terriblemente delicadas. Nadie le prestó atención. Obviamente para el afectado en ese entonces, Estados Unidos, porque quedó en evidencia todo lo que pasó con Alemania, con sus aliados, con todo el mundo, la decisión fue: no vamos a considerar nada de lo que dice allí porque todo eso es ilegal, así que eso no va a ser motivo de ninguna investigación. Sin embargo, sí hubo maniobras políticas para poder compensar o para poder hacer lo que en inglés se llama el control de daño, lo que ellos le llaman el control de daño. En Panamá no llamó la atención para nada, absolutamente para nada, y quedó como una anécdota la disputa que hubo o la tensión que hubo entre la Embajada de los Estados Unidos y la Presidencia de la República de Panamá en ese entonces. Pues bien, la evolución de los hechos hasta este caso nos deja ver, expone una estructura de poder que el ciudadano culturiza. Es decir, tenemos una cultura del poder en Panamá que se muestra casi que criminal y que a veces reacciona casi que imitando el funcionamiento de una organización que está hecha para violar la ley, incluso con el recurso de sicariatos. A cambio de mandar a matar a alguien o ponerle una bomba a alguien, manda a publicar cosas. Eso es un tipo de sicariato. El fin es lo mismo, destruir un bien, en este caso la honra de personas, porque no se soporta la crítica, porque no se soporta el cuestionamiento, porque no se soporta lo que sostiene la naturaleza de la democracia, que es una sola cosa. La democracia solamente queda sostenida por una sola cosa: el derecho a participar, que no se agota con el derecho a elegir o ser elegido, sino a vigilar. Yo quiero participar de la vigilancia, yo quiero participar de la ejecución, yo quiero participar. O sea, sin participación no hay democracia. Hay cualquier otro parapeto, pero no hay democracia. Los otros modelos se aproximan a dictaduras, se aproximan a regímenes monárquicos, a lo que quieras, porque precisamente reducen la carga participativa, reducen la posibilidad de que la gente participe. En la medida en que yo te limito a ti la participación, yo limito el respiradero de la democracia, yo le apago los ductos de oxígeno a la democracia. Y en Panamá lo que tenemos es eso. O sea, ¿qué ha quedado en la radiografía? ¿Qué quedó en la radiografía puesta a la estructura de poder? Bueno, que esto es un parapeto en el que el ciudadano panameño tiene muy restringidos los derechos de participación. Y tiene elementos importantes que le encanta al pueblo.
ese sabor a culebrón, a telenovela. Claro. Digo, aquí los maestros son solo uno y hay que reconocer que esta manera de gobernar, esta manera de gobernar ha demostrado ser eficaz, pervertida pero eficaz. Y esto comienza en Roma, ¿eh? Esto tiene miles de años de estar ocurriendo. O sea, no estamos ante nada nuevo. Lo sorprendente es que pese a tanto desarrollo tecnológico y pese a tanta titulitis, todavía seguimos creyendo que la mejor forma de gobernar es de acuerdo a aquellas máximas pragmáticas de los romanos. ¿Qué estamos viendo entonces en una situación real? Estamos viendo que todos los elementos que transmiten este estado, este proceso de daño, este proceso de corrupción, es como si tuviéramos un plato de comida expuesto a la intemperie. Por muy sabrosa que haya podido ser en su momento, una vez que está expuesto, la comida se comienza a dañar. Bueno, esto tiene efectos sociológicos. Y es que exactamente igual como cualquier comida dañada que tú te comas y va a tener un efecto dañino sobre tu organismo, los sistemas defensivos de la sociedad comienzan a afectarse. Y la sociedad comienza a enfermarse. Claro, la sociedad no, esto está superado, ¿no? Un análisis organicista de la sociedad está muy superado. Antiguamente se creía que tal cual la sociedad funcionaba como los seres vivos. Hoy en día es mucho más complejo, pero la ilustración cabe para que podamos entender de manera lo más sencilla posible que esto tiene un efecto dañino sobre la sociedad. Esto no es un problema del presidente de la República, esto no es un problema del diputado, esto no es un problema del magistrado, esto no es un problema del alcalde, no. Este es un problema que termina dañando a la sociedad. Y uno de los primeros efectos del daño a la sociedad es que le baja el nivel de tolerancia a la gente. Si yo antes podía reaccionar con mucha más demora ante algo que tú me hacías a mí, ahora tú estornudas y yo te acuso de que me estás atacando y que me quieres matar, porque me estás transmitiendo virus o bacterias y eso me puede matar. Y te pego o te demando y te ataco. Lo que antes era por todo el mundo, es más, alguien te podía decir salud, estornudaba, te decía salud, otro va a reaccionar y decir salud, ¿qué? Muérete o te mato, porque tú me quieres matar. Y las señales que se mandan de un sector de la población a otro son señales de agresión. Ese es un primer efecto. Hemos reducido terriblemente la tolerancia social y estamos transmitiendo señales de agresión. Cuando eso tú lo combinas con otro efecto, que es que abajo, todo el mundo paralelo a la sociedad, todo el mundo criminal ya, el que está en el negocio de la trampa, en la criminalidad, esto es permisividad. ¿Por qué? Porque si el poder se maneja así, si los que están arriba se comportan de esta forma, no pasa nada. Y no pasa nada, ¿por qué yo voy a ser el más tonto que no puedo asaltarte si tú vas por la calle? ¿Por qué no voy a aprovechar la oportunidad de quitarte algo? ¿Por qué yo voy a ser el más tonto que no puedo secuestrarte para conseguir lo que yo quiero? Y arriba no respetan ¿Por qué la yo ley, no puedo mandar a respetar matar si estos mandan a hacer lo que sea a través de los medios de comunicación o de sus controles del periodismo? ¿Por qué el sicariato no va a florecer en nuestra sociedad? Entonces, estamos culturizando a la sociedad a la criminalidad más dura. O sea, esto tiene un hilo conductor que termina allá, a mucha profundidad, y no se percibe por lo distante que aparentemente está, pero que termina siendo una visa, un permiso de conducta. E irresponsablemente los tomadores de decisión, los que ejercen el poder, no se dan cuenta del efecto de su conducta desde este punto de vista. Entonces, señores, estamos sembrando explosivos en la sociedad. Y tenemos todas las señales educativas. Ahí está Perú. Perú se cayó por gravedad cuando Fujimori, por gravedad. Eso cayó solo. Y hasta el día de hoy, a pesar de lo que se pueda decir que funciona la justicia de Perú, todavía la estructura de poder de Perú no ve la luz. ¿Nos puede pasar lo de Perú? ¿O nos puede pasar lo de Argentina? Que en pocos días tuvo 3 presidentes hace un par de décadas. Así, los presidentes llegaban, miraban la silla presidencial y se iban. 3 presidentes. La miraban y se iban. Hasta que eso creó las condiciones de que llegara el señor Kirchner. ¿Y qué ocurrió? Tuvo en sus manos barrer con todo. Porque barrió con Corte Suprema de Justicia en Argentina, barrió con todo.
todo cómo está Argentina hoy día. De allí tenemos un montón de ejemplos. O sea, los ejemplos los tenemos. ¿Dónde nos falta ver ahora? Y no sé si lo querrás ver más tarde en la siguiente ronda o en el cambio. Pero el tema está aquí en atender a las oportunidades que tenemos. Y por eso digo yo que la sociedad, y en ella metida el gobierno, se está quedando cortísimo con lo que representa el cambio constitucional. Y concertación no es ni el mejor camino, ni el más oportuno, ni el más efectivo. Después eso lo podemos explicar. Pausa. Avanzamos, señoras y señores. Vamos nuevamente a darle la vuelta a la mesa a Eduardo Quirós. Sí, siento que efectivamente podríamos estar empezando a entrar en lo que yo planteaba al inicio, ¿no? Que es un Yo quiero poco hacerle el una pregunta asqueo, antes de eso. el asqueo ¿Qué sobre lo lección que vemos. aprendemos los medios y periodistas de esto? Breve. Yo creo que hay una histórica relación entre el poder y los medios y entre el poder y el periodismo que aquí se ha desnudado en gran medida, pero hay una lección que aprender y es que esa sana tensión de la que hablan en la doctrina que debe existir es mucho mejor que cualquier otro tipo de relación. Es preferible que esa relación sea de tensión y que sea más bien que se perciba como que hay entre el poder y los medios y el periodismo una tensión a que haya cualquier tipo de otro tipo de relación que pueda parecer contubernio. Okay. El gran reto para sacar algo positivo de esto es, en mi opinión, definir las responsabilidades políticas. Habrá ciertamente, y ojalá que lo haya, responsabilidades legales, penales y de otra índole que definir, pero hay responsabilidades políticas que asumir. En ese sentido, creo que la procuradora Porcel asumió una responsabilidad política. Hay otros funcionarios, como que aquí se ha dicho, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, contralor, diputados, exministros, que no han asumido esa responsabilidad política. Y en la medida en que el país no exija eso, porque las responsabilidades políticas las exige la opinión pública, en la medida en que no se exijan esas responsabilidades políticas, no vamos a poder obtener lecciones de este gran desatino, por llamarlo de alguna manera. El otro tema es la responsabilidad de los servidores públicos, y esto atina a quienes hoy en día tienen responsabilidades. Hay que respetar y dignificar el cargo, y parte de respetar y dignificar el cargo es salvaguardar sus comunicaciones, la forma en la que se expresan y las herramientas que utilizan. Mencionaba en el intercambio lo que acaba de suceder esta semana que acaba de pasar en los Estados Unidos con la filtración de una grabación entre el embajador de Colombia en Washington y la canciller designada de Colombia, que cambiaron el lugar donde se iban a reunir y les grabaron el audio, toda su conversación, donde incluso esto puede terminar generando una tensión entre las relaciones de Colombia y los Estados Unidos por la forma en la que este embajador se refiere al Departamento de Estado. Entonces, hay una formalidad con respecto al ejercicio del servicio público que debe rescatarse, que debe ponderarse. Los estamentos de seguridad tienen una enorme responsabilidad. Hoy en día es muy fácil, como bien se señalaba por parte de Jaime, es muy fácil hoy en día interceptar comunicaciones, vulnerar la ruta. Y hoy en día estamos hipercomunicados. Así que tenemos no solamente 5 o 6 redes sociales, hay gente que tiene 1, 2, 3 teléfonos celulares, hablamos por Bluetooth, nos conectamos en el carro, lo hacemos de cualquier manera. Pero el Estado y los estamentos de seguridad tienen la responsabilidad enorme de salvaguardar el derecho a la privacidad, que es un derecho fundamental reconocido por la Constitución de los ciudadanos. Yo siento que ahí hay una responsabilidad política que debe asumirse. Creo que el Consejo de Seguridad Nacional, de Seguridad y Defensa Nacional, debiese decir algo a este país sobre cómo va a asumir esos nuevos retos.
siempre, y en un país presidencialista más, decimos el presidente de la República, pero el presidente, los ministros de Estado, los directores de responsabilidades importantes, debiesen recibir algún tipo de formación mínima de cómo salvaguardar sus comunicaciones. Lo otro es, el servicio público implica ética. Hay muchas normas en la Constitución y en la ley, pero también hay un comportamiento ético que va más allá, que debemos aprovechar para subrayar y para exigir a los servidores públicos y también al resto de la sociedad. ¿Cuál fuera la discusión si las filtraciones se hubiesen dado, pero dentro de las mismas la conducta fuera totalmente ética? Pero otro el debate, nos ¿no? percataríamos probablemente de los detalles de la gestión pública, nos percataríamos sobre ¿Hasta ahí? Formas en las que se daban las comunicaciones, sobre el estilo de hablar de una persona, Hasta ahí. pero no habría El escándalo que se ha efectivamente... generado, Sí, que ha dado para titulares durante todos estos días. yo diría algo, para que no nos asquiemos, tenemos que definir qué es lo más relevante. A mí, por ejemplo, me parece que la autopsia, y quiero usar de nuevo esta palabra, que habría que hacer en torno a cómo se dio la aprobación en la Asamblea de la ley que definió los acuerdos de delación y cómo eso al mismo tiempo se estaba negociando con el principal responsable de Odebrecht en Brasil y las figuras que lo estaban haciendo y lo que al final resulta. Porque ahí hay suficientes elementos para poder saber qué delitos no se persiguieron y cómo se construyó ese acuerdo. Y cómo magistrados de la Corte y el Ministerio Público y el Ejecutivo empujó los acuerdos de delación para al final que se convirtiera en una herramienta de negociación vulgar sobre el caso de corrupción más emblemático que ha habido no en Panamá, sino en toda la región. Esa es una autopsia que yo creo que si se hace a fondo podríamos obtener lecciones importantes para sacar algo positivo. Pero Eduardo, nos hemos dado cuenta, como dice Ricardo, que aquí vamos a terminar viendo que hay un pacto de complicidad, o sea, que hay un pacto, él lo llamó el pacto de impunidad. Correcto. Pero antes de llegar a la impunidad, primero tú pasas por la complicidad. O sea, y cuando tú te enteras de todo, tú dices, bueno, ¿por qué es que esto no progresa? Bueno, es que no progresa porque encuentra a alguien que no esté metido en eso. ¿Lombana? Si esto no quiebra eso, entonces estamos muy mal. Miren, varios comentarios que quisiera hacer sobre lo que hasta ahora se ha comentado. En primer lugar, el tema de cómo... Yo quiero regresar a lo que decía Jaime con respecto a la tecnología y al fin de la privacidad. El Estado no tiene la capacidad de garantizar la privacidad ante la realidad de las tecnologías de hoy. Es imposible. Esa realidad cambia un paradigma, incluso desde las leyes, desde el derecho. Y es que el Estado siempre tiene que estar regulando, creando instituciones para proteger derechos ciudadanos. Bueno, aquí tenemos un derecho que ya no puede ser garantizado, por más que sea obligación del Estado hacerlo. Porque antes de rompernos la cabeza pensando cómo podemos crear las barreras y los controles para no violar la privacidad, yo creo que tenemos que aceptar que el concepto de privacidad cambió y se va a seguir transformando, y yo creo que ya estamos muy cerca de que lo único que es confidencial es lo que tú tienes en tu conciencia y lo que simplemente no pones allá afuera. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Hay cambios en la conducta. Tiene que haber cambios en la conducta tanto de las personas que están en servicio público como de la ciudadanía en general. ¿Por qué? Porque todo se presume público hoy en día, por la facilidad tecnológica que hay de intervenir cualquier tipo de comunicación. Y el ejemplo, aquí han dado varios ejemplos y hay muchos más que no han trascendido tanto porque no se han dado en la esfera pública, pero que han sido producto de intervención o de violaciones a la privacidad. Entonces, yo creo que es importante entender que por más que queramos regularlo, la realidad tecnológica cambia tan rápido que el Estado no tiene, ni en Estados Unidos ni aquí, la capacidad de garantizar la protección a la privacidad. Lo único que se puede hacer es que tenga consecuencias, como tuvo para la señora Hurtado en Colombia, que tuvo consecuencias. El Estado pudo sancionar
cuando se comprobó la comisión del delito. Por otra parte, aquí la palabra autopsia la usaste también el otro día y creo que es una palabra buena para este análisis. Cuando tú tienes un enfermo, veamos la sociedad panameña a la que se le están sembrando todos los explosivos, como decía Danilo, y que la debilidad institucional es tal, la degradación es tal, el trato indigno hacia el ciudadano es tal, que tú tienes una sociedad enferma. Cuando tú tienes un enfermo, y traigo el ejemplo de cuando hay una situación con un paciente muy grave, ustedes recuerdan que hay muchos casos en los que los médicos deciden aplicar un medicamento como última alternativa, pero ese medicamento es tan fuerte que implica un riesgo y tienes que autorizar, los familiares tienen que autorizar, porque es la única forma de salvar el paciente y de intentarlo, pero con un riesgo. ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque si nos paramos hoy a ver el cómo resolver esta situación, ¿qué hacemos? Traigo un tema del cual hablé reiteradamente en campaña. La salida o los caminos de salida a esta situación no pasan por un camino de rosas. Hay que asumir riesgos en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque para poder superar esto tenemos que afrontar una realidad. Y es que tenemos que acabar con la impunidad. Hay que demostrar que aquí puede haber certeza de castigo. Y para poder demostrar eso, hay que llevar ante los tribunales de justicia a actores, a ciertos actores del poder económico, a ciertos actores del poder político, Por ahí hay que empezar. a ciertos actores de todo un poco. Porque ha habido corresponsabilidad, ha habido complicidad. Entonces, a esos grupos o a quienes han estado involucrados, les conviene que de aquí salga un acuerdo de impunidad y convenzamos, o que se convenza, perdón, a la sociedad de que lo que hay que hacer es pasar la página para reactivar la economía y lo importante es que haya empleo, que es muy importante, y con esa manipulación van llevando a la sociedad hacia un colapso. Pero para que haya inversión tiene que haber justicia certera. Total, eso lo decíamos en Confianza campaña. en la justicia. Bueno, pero aquí no hay eso. ese es el mensaje que yo, de manera muy respetuosa, le he expresado al presidente Cortizo. Cuando fueron a Nueva York y se tomaron la foto con el cheque, con aquel primera emisión de bonos, yo dije, bien, creo que era la única forma inmediata de pagar cuentas y poner dinero a circular. Pero el crecimiento económico sostenible y la estabilidad democrática no se garantizan poniendo a circular dinero. Se garantiza teniendo certeza del castigo y justicia que ponga reglas, porque donde no hay reglas, se abre paso a la violencia. La convivencia pacífica se rompe cuando hay impunidad. El principal incentivo para la anarquía es la impunidad. Entonces, yo creo que hay que tomar medidas y el presidente Cortizo, yo creo que él debe estar consciente de que el camino que debe tomar o que va a tomar no es un camino de representar los intereses o de un partido o del 33% que lo favoreció con el voto, es una decisión de país. Y creo que no solo debe tomar en cuenta tal vez a su grupo político o a su grupo que lo rodea y que tenga mucho cuidado con los asesoramientos de ciertas personas que tal vez quieran inclinar la decisión hacia, sabes que aquí lo que hay que hacer es pasar la página porque este problema de la justicia lo que va a hacer es que nos va a meter en un problema y el país ya no puede. Miren, finalmente, nosotros hemos propuesto que se le mandaría un excelente mensaje al país si se buscan los mecanismos legales para suspender el proceso de reformas y abrir paso a un proceso participativo. Constituyente, pensamos nosotros, es nuestra posición. No somos los dueños de la verdad absoluta, pero somos actores en el escenario político y es la propuesta que hemos puesto responsablemente sobre la mesa. Inmediatamente eso abre una válvula, porque llamas a la participación de la que hablaba Danilo y no sigues mandando el mensaje de que las decisiones las toma un grupo. Segundo,
¿Quién investiga? Todo el país está hablando de que hay que investigar. ¿Quién investiga? Si es un juego de fútbol sin árbitro, ¿dónde está el árbitro que va a pitar el juego? Entonces, creo que es el momento oportuno para volver a sostener la necesidad de crear un ente especial. Un ente, una fiscalía especial, con poderes especiales, presupuesto extraordinario y sin injerencias políticas que nos ayude a tomarnos ese laxante que esta sociedad se tiene que tomar para empezar a sembrar, yo creo que un camino que es tan delicado, el camino, que creo que el presidente, si el presidente abre esa puerta y pide ayuda a la ciudadanía, La gente lo va a incluso apoyar. a otros actores, para enfrentar a los pequeños grupos que no quieren que esto ocurra, yo creo que tendría el apoyo y ese es el mensaje que yo hoy le reitero al Anet Ejecutivo. Planel. El Estado no puede renunciar a su responsabilidad de proteger los derechos humanos de los ciudadanos. Y uno de esos derechos humanos es la intimidad. Yo creo que eso es claro. Si bien no pudo prevenirlo, sí tiene la obligación de castigarlo de una manera tan severa y tan enérgica que prevenga a otros en el futuro de volver a violar la intimidad de un ciudadano o del presidente de la República. Yo creo que eso es fundamental. Mañana vamos a saber quién es Laurentino Cortizo. Si Laurentino Cortizo es la persona que en campaña prometió que se acabó el relajo, que va a poner orden, que se va a fortalecer la justicia, mañana lo vamos a saber. Y si él toma la decisión correcta en la designación de los 3 magistrados principales y 6 suplentes, para que sean ratificados por una Asamblea Nacional que no goza de la credibilidad, no goza de la confianza ciudadana, seguramente los ciudadanos los vamos a apoyar en esa misión de pasar por la Asamblea a las personas que van a juzgar justo a las personas que lo tienen que ratificar. Yo creo que esto es fundamental y sé que estoy siendo quizás repetitiva en el tema, pero que se vea en el espejo de Juan Carlos Varela. Yo estoy segura que si Juan Carlos Varela hoy se sienta a analizar cuál fue su peor error en gobierno, fue la designación de Cecilio Sedalice y Ángela Russo en el 2015. Sí, que estudie el librito Que Varela. se vea, nadie Y haga aprende, lo contrario. Nadie aprende en cabeza ajena, pero en el momento en que él está, y que no está solo, porque es una decisión Colectiva. del Consejo de Gabinete, todos y cada uno de los ministros tienen una responsabilidad en ese nombramiento el día de mañana en el Consejo de Gabinete. Y el llamado es a, léanse los leaks, lean las respuestas de los ciudadanos, todo esto que ha ocurrido, vean cómo está la situación de la justicia en este país y piensen cómo van a estar ustedes en el 2025 o 2024 finales, cuando finalice este mandato, cuando analicemos quién es Laurentino Cortizo y quiénes fueron las personas que lo acompañaron a tomar la decisión más importante que va a tomar en estos 5 O sea, años. el legado que nos deja. El legado que nos deja. Quieren verse, porque no le funcionó a Ricardo Martinelli nombrar a las personas que él pensaba que iba a dominar. Algunas las siguió dominando, otras se le salieron del carril, otras fueron condenadas. No le funcionó a Juan Carlos Varela nombrar personas que en teoría debía poder controlar. Y no le va a funcionar a Laurentino Cortizo. Entonces, la mejor vacuna, la mejor protección que puede tener Laurentino Cortizo en este momento es nombrar 3 magistrados principales y 6 magistrados suplentes que sean con carácter, creo que lo han mencionado muchísimo, valientes, íntegros, capaces y que no le deban un favor a nadie y que puedan recuperar la justicia que tanto nos hace falta para poder avanzar en resolver los problemas ciudadanos, porque todo se deriva de allí. Recuerdo una entrevista que le hice a José Raúl Molino donde me calificó, y va muy a pelo con lo que usted dice, a algunos magistrados que eran magistrados palaciegos. Palaciegos. Bueno, y lo vemos en las comunicaciones cuando ves al amigos del presidente, presidente. no amigos del palacio. Amigos del Palacio, cuando lo ves al presidente en ese momento de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, que en las conversaciones le pide un favor, o por lo menos eso es lo que dice allí, es lo que tenemos que tomar como cierto hasta que alguien lo diga que no lo es, le pide que por favor le conecte el agua. O sea, por favor, el presidente de la Corte Suprema de Justicia pidiéndole por chat al presidente de la República que le conecte el agua, porque no tiene agua, porque su esposa le está pidiendo que le conecte el agua. O sea, ¿a dónde vamos a llegar? Entonces, por favor, yo de verdad no sé ni cómo pedirlo, pero
tómese en serio. Yo entiendo que han contratado unas compañías internacionales para hacer la evaluación. Aplaudo. Yo creo que en esto no se puede escatimar en gastos, no se puede escatimar en ser minucioso, en investigar hasta el último detalle de las 31 personas que están aspirando a ocupar estos puestos y sobre todo que hagan su mejor esfuerzo, porque de eso va a depender cómo los califiquemos a ellos, pero también la vida de todos nosotros los que estamos sentados en esta mesa, si realmente vamos a poder seguir viviendo en un país que hasta ahora ha sido beneficioso. Y lo otro que también quisiera mandar un mensaje es algo que no hemos hablado mucho sobre lo que está en el contenido de los leaks, y es la relación del presidente con los diferentes diputados de la Asamblea Nacional y la manera como canjeaban apoyos. No le resultó a Juan Carlos Varela, no le resultó a Ricardo Martinelli y no le va a resultar a Laurentino Cortizo. Pasar personas íntegras, capaces, valientes va a ser difícil, pero no lo va a resolver a punta de darles contratos o de aumentarles planillas, porque al final eso le va a pasar la factura. Confíe que la ciudadanía lo va a apoyar y si usted nombra 9 personas valientes, íntegras, capaces, los ciudadanos lo vamos a apoyar para que eso pase por la Asamblea Nacional, ya sea que nos tengamos que encadenar en la cerca de la Asamblea para que eso resulte, porque sí responden a la presión y creo que los jóvenes lo han demostrado en las manifestaciones. Bien, vamos al cambio. Seguimos adelante, señoras y señores. Estamos en debate abierto dominical. Le corresponde a don Jaime Abad. ¿Cómo enfrentamos todo esto ya? ¿Quién investiga esto? Es la gran interrogante que todavía no hemos podido resolver en la mesa en el medio de lo que se ha denunciado aquí y que es Vox Populi. Hay una especie de impunidad en este país. Llevamos 5 años hablando de casos de alto perfil y me gustaría saber cuántos han sido realmente condenados ya a estas alturas del partido. Para responderte, yo puedo usar los dedos de mi mano y me sobran dedos para decirte cuántos han sido condenados, lamentablemente. Pero la pregunta del millón de pesos es la que tú formulas. ¿Quién va a investigar esto? Y me remonto, porque hay un consenso en la mesa de que el gobierno actual tiene la oportunidad preciosa, precisa, de conducir toda esta vorágine que se ha desatado a raíz de los Varela Leaks hacia un principio fundamental que la ciudadanía está esperando a gritos, que es la certeza del castigo. En eso hay consenso en la mesa, hay consenso en la ciudadanía. Pero analicemos si queremos dirigirnos y que el gobierno se dirija, que la sociedad se dirija hacia una fórmula que nos dé la tranquilidad de que va a ser procesado el pobre, el rico, el involucrado y caiga quien caiga. Y es analizar los efectos de la onda expansiva, del impacto que ha producido los Varela Leaks. Miren, señores, creo que fue Álvaro quien mencionó que hay casos de alto perfil como FCC y la ciudad hospitalaria que no se deben de caer. Blue Apple. Pero también se mencionó en esta mesa que por el tiempo en que estos Varela Leaks se dan, ya próximo a una fiesta de fin de año en donde hay un ambiente de paz y de celebración familiar, esto no va a trascender y no va a caer en nada. Yo, ese momento en que se está esto también, lo uno al hecho de que estamos también ante la toma de una decisión judicial de un caso de alto perfil. Planel mencionó que los 2 jefes de seguridad del Consejo que fueron sentenciados como cómplices por los pinchazos que dieron el origen a todo este drama, están ya en una sentencia ejecutoriada en firme. Sin embargo, ellos, cómplices del autor principal, el autor principal es absuelto. Entonces, ese fallo de absolución no es tan firme. Ese fallo en este momento es objeto de una decisión judicial de si va al Tribunal de Apelaciones, si va a casación. Ambas partes, Ministerio Público, Defensa, han interpuesto sendos recursos. Entonces yo veo el timing. Los Varela Leaks salen en el momento en que ese fallo está pendiente de decisión. Y si yo analizo también, porque al igual que ustedes, nos estamos comiendo 25 gigabytes de información, yo creo que Álvaro es el único que ha tenido el tiempo
porque él dijo aquí fuera de cámara que él sí se lo ha leído todo. Yo no he Todos. tenido todos. Te envidio. Y algunos 2 o 3 veces. Yo no he tenido esa oportunidad todavía, pero cuando yo los leo sí veo que hay como una selectividad. No sé por qué se concentran en el PRD, en el panameñista, pero hay otras fuerzas políticas y otros personajes que se nota que selectivamente por las fechas, la forma en cómo se da ese cruce de email, las referencias que hacen a terceras partes, pero esas terceras partes no son incluidas. Hay como unos baches ahí. Entonces, para responder la pregunta, ¿quién debe investigar esto? Yo me atrevería a recomendar a la actual administración, a quienes vayan a tomar la decisión de nombrar a los reemplazos que se dé al lugar dentro del Ministerio Público especialmente, a mi juicio debe ser un equipo dirigido por personas que tengan la capacidad de leer lo que no se escribe. La capacidad de interrogar a un sujeto que dice lo que quiere, pero que calla lo que verdaderamente, ese es el verdadero sabueso o sabuesa, porque los hay en este país, que tengan esa capacidad, porque investigar esto no va a ser. Usted que no va a sabe ser de este fácil. tema de investigación, una pregunta fácil. Si el presidente dice, el expresidente dice que muchas cosas fueron alteradas, no es fácil, oiga, aquí está el celular. Revisen todo lo que quieran y comparen con lo que ha salido públicamente y salimos de la duda. ¿Eso no sería lo más conveniente? Sería lo lógico, sería lo lógico. E incluso se puede llegar, y es una decisión ya de la gente del Ministerio Público, al cotejo. Claro. Porque siempre una conversación incluye 2 partes, incluso a veces hasta 3, porque hay las conversaciones de varios sujetos, en los cuales se puede cotejar mi celular con el tuyo, porque Pero aquí el verbo pinchar se está conjugando en todos los tiempos. Yo te pincho, tú me pinchas, ellos se pinchan, nosotros nos pinchamos y se forma la pinchadera. Hay aquí. una pregunta Pero- básica. ¿El celular era un celular personal o un celular del Estado? Si era del Estado, debió quedar en el Estado. No se lo puede llevar a alguien que ya no es servidor público. Y si era personal, todavía es más grave. O sea, hay cosas básicas que no se han respondido. Es correcto, y todo eso tiene que ser materia. Fuera de cámara, aquí se hablaba de la posibilidad de una formación de una fiscalía especial. Mire, las fiscalías especiales. Dentro de cámara. Es correcto. Sí, fue dentro de cámara, disculpen. Las fiscalías especiales en este país han tenido una proyección en positivo. Recordemos la fiscalía especial que se creó para el caso de Hugo Espadafora, Nicolás para el Ardito caso del padre Barleta, le Gallego. costó el puesto. O sea, lo que hay es que buscar las figuras que tengan el carácter para dirigir esa fiscalía especial, la experiencia y sobre todo la decisión política, no entendida en la política partidista, sino la voluntad política de que si le asignan semejante responsabilidad y semejante trabajo, simplemente lo haga. Y si no, que no acepte esas designaciones. Yo sería más partidario de la creación de una fiscalía especial, pero no de forma silvestre, sino que se llegue a un consenso en donde las universidades, las facultades de Derecho propongan candidatos, donde la ciudadanía tenga la oportunidad de cuestionar a aquellos que se ofrezcan para eso o aquellos que sean previamente o preseleccionados, que se pase por un filtro bien riguroso, ciudadano, de quienes tienen el perfil para hacer estas investigaciones, porque, repito, la actual administración tiene la oportunidad preciosa de hacer un proceso de selección, de designarlos a quienes van a investigar, porque si esto se sigue dando, yo pienso que Panamá, a pesar de que somos un país de 4 millones de habitantes, pequeño en población, nosotros nos estamos trepando en el mismo carril de estados que a mi juicio son estados fallidos como México y otras sociedades en donde ya esto es irreversible y la vorágine de violencia es cada vez mayor y nos va a llevar a situaciones realmente... Sí, nosotros le estamos tocando la puerta a situaciones como esa. La cosa es que la puerta no se ha querido abrir todavía. Es correcto. Adiós, gracias. Sí, adiós, gracias. Señor Rivera, para concluir, el presidente y el gabinete estarán anunciando este lunes ya finalmente sus candidatos a magistrados de la Corte y suplentes. Es la información que manejamos luego de todo el proceso que ha llevado adelante la misma empresa que escogió a Ricardo Vázquez para administrador del Canal de Panamá, que es una empresa española, tengo entendido, de mucho prestigio a nivel internacional. Y por otro lado, el procurador o procuradora también tiene que definirse en los próximos días por parte del presidente de la República. Sí, efectivamente, y ahí quiero
aprovechar la pregunta y el comentario para reiterar, ¿no? El presidente Cortizo el 1 de julio, en su mensaje a la nación, en la toma de posesión, dijo varias cosas, ¿no? Evidentemente. Una de ellas fue listar una serie de compromisos de muy corto plazo para llevar adelante dentro de las posibilidades que se tenían en unas circunstancias económicas y fiscales muy comprometidas, ¿no? Y ahí está uno de los hechos, casualmente, en los Varela Leaks, en los intercambios de mensajes con el titular de Economía y Finanzas en aquel momento, en cómo se manejaban realmente, un solo ejemplo de cómo se manejaba el tema presupuestario económico del Estado, ¿verdad? Y eso nos da una muestra, ¿verdad?, la punta del iceberg de lo que hemos recibido a partir del 1 de julio. Pero dentro de esa circunstancia, el presidente se comprometió con nuestro equipo a una serie de temas durante los 100 primeros días para mandar un mensaje al país. Esos compromisos se han cumplido, ¿no? Dentro de ese periodo. Pero además, él señaló otro punto que mencionaba Anet, es que, y en la mesa se ha comentado, el presidente Cortizo cerró ese mensaje ese día, que para él lo importante no es cómo entra a la presidencia, sino cómo sale de la presidencia, ¿no? Incluso antes de la revelación de los Varela Leaks, estamos muy claros en que el presidente nos ha dado una instrucción a todo su equipo de la necesidad de dejar un legado. Y en caso específico de la Administración de Justicia está en el plan de gobierno, pero lo manifestó por diversos medios y en diversas ocasiones, que la gran oportunidad, el gran legado que puede dejar el presidente Cortizo como decisión importante respecto al sistema de administración de justicia es la designación de los magistrados. En este caso, en el día de mañana trae el Consejo de Gabinete de 2 magistrados de la Sala Penal y un magistrado de la Sala Contencioso Administrativo, los principales. De eso se trata. Evidentemente, además se suma la designación, en este caso coyuntural, por resultado de la renuncia presentada por la procuradora, además el procurador todavía mucho más en la necesidad de contar con los mismos elementos, personas de carácter, con conocimiento y con compromiso. Además, él lo ha manifestado diversas veces como candidato, como presidente electo y como presidente en ejercicio, de que los intereses y la actuación de gobierno está por encima de cualquier interés económico partidario, inclusive de su propio partido político. Así que en esa orientación es hacia donde va ese mensaje, dentro de las responsabilidades políticas, como mencionaba, de la voluntad, en este caso que le compete al Ejecutivo, de la designación y luego la aprobación por la Asamblea. Porque el rol de administración de justicia no es del órgano ejecutivo, es del órgano judicial. Y ahí además nada más queríamos resaltar o reiterar que se ha dado un proceso además de retoma de la metodología original del Pacto de Estados por la Justicia para la evaluación de las personas que están, digamos, sobre la mesa como alternativas o como opciones. Entonces esos son mensajes previos que ya se han estado mandando respecto a la decisión que se va a tomar de esa propuesta del órgano ejecutivo. Ya yo quiero cerrar con una referencia importante que lo mencionaba el licenciado Toro. Yo la semana pasada, por responsabilidades de trabajo, estuve en Perú. Estuve un día y no llegué a las 48 horas. Estuve en Perú y aprovechamos en un grupo de funcionarios que estábamos ahí reunidos a nivel regional y salió el tema, por supuesto. Está Chile, está Bolivia, estuvimos discutiendo más allá del tema sectorial nuestro. Y dentro de los representantes de Perú les preguntábamos, ¿no? Oye, ustedes aquí tienen 3 expresidentes en la cárcel, un expresidente que se suicidó para evitar una investigación, tienen una solicitud de extradición, creo que de 2 expresidentes, y nos decían, mira, parte del secreto de que en Perú no esté pasando lo que en Chile está sucediendo, por ejemplo, ellos planteaban, es que la gente en la calle siente que no importa el rol que tú juegues, que si tú eres de los grandes también caes, también eres sujeto como los mensajes que se están mandando, y la población ha recibido de alguna manera ese mensaje
de que la impunidad no... Hay certeza del castigo. certeza del castigo y que la impunidad no aplica, inclusive no importa el rol que tú hayas tenido. De hecho, eso es parte de lo que hablábamos en el bloque anterior, ¿no? De la importancia de la lucha contra la corrupción, por supuesto, pero sobre todo, además, la lucha contra la impunidad. Y ahí esto también resaltamos y hablamos el caso ahora antes de intervenir, del concepto de Estado fallido en algunos países que se está hablando, incluso Guatemala es un ejemplo. Guatemala metió preso, ¿verdad?, a un presidente, a una vicepresidenta. Pero ¿cuál fue la diferencia en el caso de Guatemala? Que no tenía la institucionalidad para conformaron una comisión internacional cuya denominación era contra la corrupción y contra la impunidad, porque no tenían la capacidad institucional de hacerlo. Estamos convencidos de que en Panamá sí tenemos la capacidad de hacerlo. Tenemos que hacer algunos ajustes y esos ajustes pasan por el diálogo, además, que es lo que estamos aprovechando en este momento desde el órgano ejecutivo con el tema de la retoma de la metodología del Pacto de Estado de Justicia para la designación de los magistrados, pero también en el tema de las reformas constitucionales. Evidentemente, el órgano ejecutivo tampoco tiene la última palabra ni es el dueño de la verdad. Tenemos una propuesta que se está abriendo mucho más el diálogo y estamos convencidos de que ese es el camino, de llevar adelante y de ampliar el diálogo con la ciudadanía sobre estos temas, por supuesto, pero además con referente a la reforma constitucional que tiene un impacto en cómo las instituciones, las reglas del juego nos van a permitir corregir las deficiencias y los errores del pasado. Así que la voluntad política se va a demostrar en esta semana, como decíamos, así como se ha ido demostrando, enviando señales durante los últimos meses. Sin embargo, como decía Ricardo, efectivamente esto no es un camino de rosas. O sea, las decisiones son difíciles y hay que asumirlas con responsabilidad, y eso lo está haciendo el presidente. El equipo de gobierno entendía los retos y desafíos que que planteaba presentar una propuesta de reforma constitucional en la Asamblea a 17 días de haber iniciado el periodo de gobierno. Pero estamos muy claros que no solamente con este tema, con el tema, por ejemplo, de la Caja del Seguro Social, que es un tema que hemos venido pateando la pelota desde administraciones anteriores, también este gobierno tiene el compromiso de empezar a hacer ese análisis, esa discusión y tomar las decisiones que el país requiera. Y muchas de esas decisiones implican estos sacrificios, pero que la ciudadanía entienda que esos sacrificios son para todos, no solamente para los de la base de la pirámide, sino los que estamos en el medio y los que estén inclusive hacia arriba. Así que ese mensaje sí lo queremos reiterar, de ese compromiso con lo que se ha hecho hasta ahora y que se va a continuar, ese mensaje de voluntad política con relación a la administración de justicia. Bien, para cerrar, señor Danilo. Bien, que el gobierno o el presidente de la República tenga en perspectiva la escogencia o la selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia con base a los criterios expuestos aquí por el licenciado Rivera, el representante del gobierno, me parece perfecto, me parece plausible. Los criterios, los repito textualmente, son que sean de carácter, de conocimiento y de compromiso. 3C. Si se aplican las 3C, el gobierno estará dando un mensaje en la dirección correcta, realmente en la dirección correcta. Creo que son los necesarios y los suficientes, esos tres criterios. Ahora, el gobierno tiene a la vuelta de la esquina una serie de situaciones que le exigen esfuerzo al gobierno central. Los otros órganos del Estado, ni hablar, los otros están ya sobregirados en expectativas. Todavía al gobierno, al Ejecutivo, al poder que encabeza Laurentino Cortizo, todavía le queda margen de maniobra, pero los otros órganos del Estado están sobregirados. Ya están en situación de débito con respecto a la expectativa nacional. Ahora, esa distancia de sobregiro que tiene el gobierno no es mucha. ¿Por qué? Porque goza de las expectativas de un gobierno recién llegado. De aquí a diciembre eso se acaba, se le termina por completo. Y los asuntos que acaba de mencionar son los asuntos que van a seguir creciendo en exigencia. El Seguro Social, la Constitución, echar a andar su propio plan estratégico que debe presentarse a más tardar a fines del próximo mes, de diciembre. O sea, el gobierno debe tener todo un plan por presentar
muy completo, muy lleno de tareas específicas a desarrollar. Eso para mí va a ser el cuadernillo de examen del gobierno. Pues bueno, aquí vamos a tener, ¿qué traen en la cartera? Ah, pues tienen esto, esto y esto y esto. Ya comenzó con algunas cosas, en términos de ejecución, de gobernanza, de ejecución de acciones políticas y de gestión de gobierno. Sin embargo, todo esto que está ocurriendo ocurre en circunstancias sociales que hay que saber leer o interpretar. Una situación económica de desaceleración, un desempleo en aumento, insatisfacción en varios servicios públicos, entre ellos la propia seguridad social, que está en el renglón de prioridades, insatisfacción con otros servicios públicos y además de eso, un estado de poder, un estado del arte del poder desarticulado. Entonces, estas condiciones reales le exigen al gobierno poner mucha atención sobre los factores que le garanticen estabilidad al poder, al país. El país necesita estabilidad para andar, para funcionar. Si no hay estabilidad, no se podrán hacer cosas que a su vez estimulen la confianza, la participación de los ciudadanos y se traduzcan en percepción tangible de bienestar, porque al final eso es lo que la gente quiere, vivir un poco mejor. Si eso no se da en un tiempo relativamente corto, los riesgos políticos se van a comer al gobierno, literalmente se lo van a comer, así como los intereses se comen las deudas y la gente termina declarándose en quiebra. Lo mismo pasa en el ámbito político. Los riesgos se comen al poder político. Y en este sentido debe verse el tema de la Constitución. Sé del trayecto que el gobierno se ha planteado, sin embargo creo que la realidad política lo va a ir empujando a otro. Aquí el problema es lo que hay que pagar en intereses con respecto al tiempo que va pasando, dadas las circunstancias que el país tiene. Al final del camino, los actores políticos tienen que cargar con las responsabilidades. El problema no es solamente a quién se va a condenar, que ya es una demanda necesaria, no podemos pasar por encima de esa demanda. El problema va a ser qué nos queda por probar, cuáles son las opciones que le quedan al país. Miremos el vecindario, desde México hasta Chile y Argentina. Ahí ya se ha probado todo. Nosotros no somos tan diferentes a nuestros vecinos. Entonces, ¿con qué vamos a experimentar si las condiciones políticas se desmejoran? Si la gobernanza y la gobernabilidad se desmejoran. ¿Qué opciones políticas vamos a probar? ¿Cuáles van a ser los factores de decisión que le quedan a este país? ¿Qué tipo de gobierno nos queda por probar? ¿A quién le vamos a dar la próxima oportunidad? ¿Quién se va a ganar la confianza a corto plazo? Porque 5 años no es la gran cosa. Este gobierno está comenzando, pero tampoco es que tiene la eternidad. Cada día para que tomar pasa decisiones. es un día menos. Exacto. Cada día del ejercicio es resta, no es suma. Entonces, pensemos eso. ¿Qué nos queda por probar? ¿Con qué vamos a ensayar en la próxima vuelta? Aquí tenemos una opción, dirá Ricardo Lombana. Yo representé una opción como candidato de una propuesta no políticamente estructurada. Pero ya creo, Ricardo, que tú estás enfrentando el reto de formar una estructura política. Ok, frente a eso, ¿qué más nos queda por probar? ¿Qué propuesta política? Y no solamente tiene que ser formal, porque muchas de las respuestas políticas que los pueblos de Latinoamérica se han dado no estaban en el menú jurídico, no estaban en la carta de lo que las leyes decían. Aparecieron y se apoderaron de poder porque las circunstancias lo permitieron. Las circunstancias lo permitieron. ¿Ahora qué está pasando? ¿Ahora qué nos estamos enfrentando? Entonces debemos tener ese sentido de responsabilidad, porque no solamente nos estamos jugando el presente, que ya de por sí es preocupante, nos estamos jugando mucho del futuro. Bien, se acabó el tiempo, señores. Gracias por su sintonía. El próximo domingo nos vemos.